Ya Yahling isohe mechirte Amukano ya fini mitach Ipuna shima kala mitachteya Ipuna shima kala mitachteya Kwamo kwa isohe ay mitachteya Yahling. Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión del Seminario Observatorio Sonora, el cual tiene como objetivo promover un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias con académicos y practicantes especialistas en temas de la cuenca del río Sonora, con el fin de generar información que contribuya a identificar el patrimonio biocultural de esta región y a la solución de sus problemas hídricos. Este sería o es el primero de, esperemos, muchas transmisiones del seminario del Observatorio Sonora. Y para nosotros es un gusto que nos acompañe la doctora Lara Cornejo Denman con el tema de dinámicas socioecológicas en la cuenca del río Sonora, servicios ecosistémicas. En esta plática hablaremos sobre la condición actual de los ecosistemas ribereños en la cuenca del río Sonora y su importancia como provisiones de servicios ecosistémicos. La doctora Lara Cornejo es bióloga por la Universidad de Guadalajara y doctora en biociencias por la Universidad de Sonora. Realizó un postdoctorado en Dalhousie University en Nueva Escocia, Canadá. Se especializa en el estudio de sistemas socioecológicos a través de métodos mixtos para la valoración espacial e integrada de servicios ecosistémicos. Aplica técnicas derivadas de los sistemas de información geográfica y percepción remota para evaluar la condición de los ecosistemas a nivel paisajístico y utiliza métodos cualitativos y participativos para evaluar las dimensiones sociales, institucionales y bioculturales del manejo de recursos naturales en sistemas complejos. También ha participado en iniciativas multisectoriales desde la academia y la sociedad civil para la elaboración e implementación de proyectos dirigidos a la sustentabilidad ambiental y el bienestar humano. Actualmente trabaja con asociaciones civiles internacionales en temas de justicia ambiental y asesoría técnica en situaciones de conflicto y contaminación de hidrocarburos y con asociaciones nacionales y locales en temas de cambio climático y mitigación del calor. También da clases en la licenciatura en biología de la Universidad de Sonora. Le agradecemos mucho a la doctora Lara Cornejo Denman que pues tenemos el honor de que vamos a inaugurar con ella este primera sesión del Seminario del Observatorio Sonora. Sin más, le hacemos la palabra para pues empezar con la exposición. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Ya saben, pueden hacer sus preguntas, comentarios por medio de las redes sociales. Adelante, doctora. Gracias, muchas gracias por el espacio y por la invitación para compartir esta plática el día de hoy. Y celebro mucho el inicio de este seminario virtual y esperemos que se vaya enriqueciendo con la experiencia de muchas otras personas que próximamente también van a contribuir al seminario. Y pues de nuevo, gracias al doctor Díaz y al colegio por proveer el espacio y la infraestructura para que esto se lleve a cabo. Voy a empezar a compartir la pantalla para, nada más me dicen ahí si se ve correctamente el modo presentación. Ahí se ve perfecto, Sí, doctora. muy bien. Ajá. Nada más voy a poner aquí mi puntero. Bueno, Eso. gracias. Voy a platicarles algunas cosas sobre el trabajo que yo hice en la cuenca del río Sonora cuando estuve realizando mi posgrado, mi maestría y mi doctorado en el Laboratorio de Ecosistemas y Percepción Remota de la Universidad de Sonora. Pero primero, y antes de empezar con la parte de los estudios que nosotros hicimos en esa región, quería hablar un poco sobre esos conceptos que vienen en el título, ¿no? De la presentación que les estoy platicando ahorita. Entonces quiero empezar por lo que es el enfoque socioecológico, ¿no? Que esta es una parte primordial de mi trabajo, este estudio de dinámicas socioecológicas, pues
a qué se refiere, ¿no? ¿Qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de lo socioecológico? Desde la investigación, desde como de las instituciones y desde la academia, este enfoque se ha retomado como un enfoque oficial para hacer investigación. Hace no mucho tiempo, ¿no? A lo mejor como desde hace unos 20 30 años es como una rama formal de estudio, pero realmente la idea en la que se basa el enfoque sociológico es una idea muy vieja, ¿no? Que muchas personas, pues a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido esta idea, ¿no? Y que es una idea pues bastante evidente, lógica, ¿no? Que es que pues los humanos y la naturaleza estamos intrínsecamente relacionados, y que dependemos nosotros de la naturaleza y que entre las dimensiones humanas y naturales pues hay interacciones y hay dinámicas y hay retroalimentación, ¿no? Entonces las cosas que pasan en la dimensión humana no están desvinculadas de lo que pasa en la naturaleza y viceversa, ¿no? Entonces es este reconocimiento de esta relación y se dice que es necesario abordar, utilizar este enfoque para enfrentar la crisis socioambiental actual, ¿no? Integrar estas dos dimensiones. Y bueno, desde la investigación, este enfoque trabaja temas muy diversos relativos a la sustentabilidad y al medio ambiente, ¿no? Que van a ser temas generalmente de relevancia global, pero que se van a estudiar a nivel local, ¿no? Como con estudios de caso así muy puntuales en regiones específicas. Y lo que busca este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones es generar conocimiento local sobre algún problema en específico, en algún caso en el que haya un conflicto específico por el uso de recursos naturales o manejo de recursos naturales, o también casos en donde se hayan identificado vacíos de conocimiento y que se piense que se necesita generar información, ¿no? Y bueno, normalmente este tipo de trabajos se hacen a través de la colaboración de grupos interdisciplinarios para generar esta coproducción de este conocimiento que se necesita, ¿no? Y esto básicamente intenta integrar diferentes tipos de conocimientos, ¿no? Entonces, pues de los diferentes tipos de conocimientos que trata de integrar este enfoque, a lo que se refiere es que no nada más se queda como en la parte que provee la ciencia occidental tal cual como la conocemos, sino que también trata de integrar y rescatar conocimientos tradicionales, por ejemplo, tienen las comunidades indígenas también, ¿no? Entonces, a eso, por eso se le llama como integral y tiene este enfoque de reconocer que hay diferentes tipos de conocimientos, ¿no? Y también se concentra en generar diferentes tipos de productos, es decir, no nada más se privilegia como la producción de artículos científicos o tesis, sino que existe la necesidad también de generar materiales que puedan ser diseminados y que sean accesibles para un público más amplio, ¿no? Sí, pues para compartir este conocimiento con el resto de la población y no nada más que se quede como en esa parte académica, ¿no? Y también otra de las cosas interesantes que se hace desde ese enfoque es que se usan diferentes métodos, ¿no? Y hay una diversidad muy grande de métodos que van desde los exploratorios o descriptivos, otros métodos para analizar elementos específicos, ¿no? De relaciones entre elementos del sistema de esos sistemas socioecológicos, otros métodos de coproducción o participativos, como los mapeos participativos o el análisis de escenarios, ¿no? De un futuro próximo o no tan próximo. Y esta información se trata de utilizar para informar, en muchos casos, la toma de decisión. Entonces, hay grupos específicos de métodos que se utilizan bajo este enfoque para que las personas que trabajan en campo puedan tomar decisiones más apropiadas sobre el manejo de sus recursos naturales.
procurando la sustentabilidad de estos, ¿no? Y dentro de de este grupo de métodos está la evaluación de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, este es el otro concepto que está en el título de esta plática, que es el de servicios ecosistémicos, y quería explicar un poquito sobre qué son. La primera vez que se mencionan como tal en un texto es en los ochentas, en donde un par de biólogos norteamericanos lo publican el término en un libro, que aquí está abajo la cita del libro, pero no lo definieron y fue hasta el 97 que otra bióloga también norteamericana ya los define en esta publicación que está aquí abajo a la derecha. Y ella los define como las condiciones y procesos de los ecosistemas naturales y de las especies que sostienen y satisfacen la vida humana. Y que, pues así, tal cual, en términos generales, es todo lo que obtenemos como humanidad de la naturaleza y que nos va a servir a nosotros para desarrollarnos, para sobrevivir, para construir, para crecer, para hacer todo lo que hacemos como humanos, ¿no? Y bueno, a pesar de que en ese entonces, digamos que se acuña ese término, no, realmente no se utiliza mucho o no hay como muchísimas publicaciones en esos años, sino hasta el 2005 que sale esta publicación que es muy famosa, una publicación pues seminal de los servicios ecosistémicos y que es la evaluación de los ecosistemas del milenio, ¿no? Que es una publicación liderada por la Organización de las Naciones Unidas, en donde se evalúan cómo han cambiado los ecosistemas desde una perspectiva científica y cuáles han sido los impactos de estos cambios en el bienestar humano. Y aquí también se presenta por primera vez la clasificación que casi todas las personas que trabajamos con servicios ecosistémicos conocemos, que es son estos cuatro grandes grupos de servicios, ¿no? Que son los de provisión, los de regulación, los culturales y los de soporte. Y que aquí entra todo, ¿no? O sea, entran los bosques, las cosas que nosotros utilizamos como los materiales, como la leña, o materiales de construcción, los minerales, todos los alimentos que cultivamos, el servicio que provee el suelo en donde cultivamos. mm, la regulación del clima, los ciclos biogeoquímicos, la inspiración que podemos obtener de la naturaleza, las relaciones espirituales, todo eso está dentro, incluido dentro de estas cuatro grandes categorías, ¿no? Y bueno, este es un concepto que ha sido criticado, sí, porque viene desde una perspectiva pues utilitarista, básicamente, ¿no? Muchos de los métodos para evaluar servicios ecosistémicos o para analizarlos están basados en la evaluación económica. Esto quiere decir ponerle un precio a las cosas, a los bienes de la naturaleza, ¿no? De ahí también pues viene la palabra de servicios, ¿no? Algo que cuesta, algo que tiene un valor económico. Y entonces, debido a esta como controversia o crítica, surgió después también otra propuesta de concepto en el 2015 que viene más también como desde la parte académica, pero de Latinoamérica, ¿no? Que es el concepto de las contribuciones de la naturaleza a las personas y que lo publican, sí, en el 2015 en este artículo, liderado por Sandra Díaz, que es una científica argentina, y también está Julia Carabias, que es una bióloga mexicana, como tercera autora de ese artículo. Entonces, ellos reconocen que debemos de tener esta perspectiva en la que sí hay bienes y servicios de la naturaleza, pero esto viene desde una visión más de la ciencia occidental y que necesitamos reconocer también otra cosa que son como los regalos de la naturaleza, ¿no? En donde también se incluye una perspectiva de otros sistemas de conocimiento, como los que les dije antes, ¿no? El conocimiento ecológico tradicional o las cosmovisiones indígenas, ¿no? Que estas visiones conciben a la naturaleza como poseedora de un valor intrínseco y también desde una visión relacional, ¿no? De cómo como humanos nos relacionamos con la naturaleza y que la naturaleza tiene un valor por sí sola, nada, no porque nosotros existimos, sino la naturaleza porque existe, tiene ya un valor, ¿no? Y no se puede todo eso monetizar. Entonces, a pesar de que existen todas esas críticas y controversias, hay muchísima producción en torno al concepto de los servicios ecosistémicos y siguen siendo una herramienta importante para la toma de decisiones en sitios y en casos muy específicos, ¿no? Y para estimar la condición ecológica de diversos ecosistemas y paisajes
Y especialmente son útiles estos métodos que evalúan servicios ecosistémicos en lugares que han sido poco estudiados y en ecosistemas que están altamente fragmentados, como de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Que son los ecosistemas ribereños de zonas áridas. Entonces, entrando ya en ese tema. Pues tenemos algunos antecedentes de cómo están nuestros ecosistemas ribereños acá en Sonora y específicamente en la cuenca del río Sonora, ¿no? Para empezar, tenemos que decir que no hay muchísima información, o sea, específicamente para Sonora no hay mucha información sobre estos ecosistemas. Tienen una extensión muy reducida, ¿no? Hay una estimación de un artículo del 2009 que dice que estos ecosistemas en todo el estado cubren apenas el 0,5% de la superficie del territorio, ¿no? Y tienen una naturaleza dinámica este tipo de vegetaciones, lo cual significa que hay lugares en donde se reemplaza esa vegetación por otro uso de suelo y pueden pasar años y si ese uso de suelo cambia o se detiene esa actividad, regresa la vegetación a ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, es como un tipo de vegetación que se está moviendo a lo largo de los ríos, ¿no? Y bueno, están subrepresentados y subestudiados, como ya dijimos. Hay muy pocos esquemas de protección y conservación, específicamente para la cuenca del río Sonora que ocupa gran parte del centro del estado. No hay ningún área oficial de protección. em, y bueno, pues eso incluye, o sea, no hay protección para ningún tipo de ecosistema, ¿no? Ni para ningún tipo de vegetación. Y esto significa que pues están desprotegidos también estos ecosistemas ribereños, ¿no? Y obviamente también hay importantes niveles de perturbación por diversas actividades humanas, así como que afectan en general a todos los ecosistemas y tipos de vegetación y factores ambientales como el cambio climático y pues la falta de agua y la disminución de las corrientes de agua subterráneas y de los mantos acuíferos. Esto va a tener un impacto directo en este tipo de vegetación que es dependiente del agua, ¿no? Otras características de estos ecosistemas, pues sabemos que estas son las principales actividades que tienen un impacto sobre la cobertura del suelo cercana a los ríos o en lugares aledaños y son la agricultura, la ganadería, la industria minera, las presas y bueno, lo que mencioné anteriormente, ¿no? Sobre la sobreexplotación de los acuíferos y cómo hemos utilizado el agua hasta secar básicamente los acuíferos. Y que bueno, estos árboles como los álamos y los sauces que utilizan el agua del subsuelo y que sus raíces llegan hasta allá y que con esta agua se mantienen, cuando llegamos a este límite en los acuíferos, pues esta vegetación ya no se va a poder sostener, ¿no? También sabemos por estudios previos que estos ecosistemas tienen una productividad mayor que ecosistemas adyacentes como el matorral desértico y otros tipos de vegetaciones desérticas. Y la productividad se refiere a qué tanta biomasa, o sea, hojas y ramas y tejido de las plantas producen, ¿no? Estas plantas. Entonces, también tenemos antecedentes de que existen en estas zonas prácticas agrícolas tradicionales como los cercos vivos, que van a tener ciertos tipos de beneficios, ¿no? Sociales y ecológicos que van a ser importantes para la región. Y bueno, esas son básicamente algunas de las motivaciones, ¿no? Para realizar esos trabajos que realizamos nosotros en la cuenca del río Sonora, tanto en el río San Miguel, en algunos sitios en el río San Miguel y en algunos sitios en el río Sonora. Y aquí nada más quería mostrarles unas imágenes aéreas de una de las alamedas que nos encontramos en el municipio de Babiácora cerca de un rancho que se llama El Herrero, en donde muy amablemente nos dejaron entrar y explorar esa zona de esta alameda. Esta foto es una foto de dron que está volteando a ver hacia el sur, ¿no? Entonces, pues aquí está la carretera, para acá estaría pues el sur, Hermosillo y todo. En esta parte pues vemos así como que álamos muy derechitos en un camino que probablemente pues los plantaron ahí. Acá vemos como que un clarito. Este es el río, esta línea que se ve por acá es el río.
Y esta es del mismo sitio, pero el dron ahora volteando hacia el norte. Y esta foto me gusta mucho porque ilustra muy bien como la transición de la vegetación. Este es como una imagen típica de cómo se ve un ecosistema ribereño en nuestra región. Y aquí tenemos la Alameda, que esta es una alameda pues bastante conservada y que de hecho es más o menos joven, por lo que nos platicó el señor. En esa zona los árboles tienen aproximadamente 30 años. Aquí está el río y aquí está el mezquital que se ve como muy característico, este verde como grisáceo. Y luego aquí en la colina ya tenemos el matorral desértico, ¿no? Entonces este es el como mosaico típico, ¿no? Aquí tenemos algunos lugares como más claros o sin tanta vegetación arbórea ni arbustiva, en donde a lo mejor se cultiva algo o se pastorea el ganado, ¿no? Pero este es un lugar en donde nosotros medimos árboles y estimamos carbono y es una de los lugares que más me ha gustado encontrar en esta zona del río. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en aquellos años en esta región? Hicimos muchas cosas, básicamente analizamos la vegetación, ¿no? Hicimos análisis de cobertura y de composición de la vegetación, es decir, qué hay, qué especies hay, cuánto cubre el estrato arbustivo, el herbáceo y el arbóreo. Estimamos también productividad y su relación con el disturbio y la fragmentación. Y también hicimos estimaciones de cambio de uso de suelo. Mm, y en este punto quiero mencionar algo. Las estimaciones de cambio de uso de suelo utilizan mapas de cobertura. Esos mapas de cobertura son muy importantes porque son la base de muchos tipos de análisis que nos van a servir para poder tener una idea de cómo está la vegetación y si tenemos la vegetación y el tipo de suelo en un área específica, ¿no? Y si tenemos varios de estos mapas, a lo largo de varios años podemos hacer esos análisis de cambio y ver cómo se han intercambiado los tipos de coberturas. Hicimos nosotros estas estimaciones para esta serie de tiempo entre el 88 y el 2016 y adicionalmente hicimos un mapa para el 2018 nada más del corredor ribereño, utilizando imágenes satelitales de alta resolución para poder ver la vegetación ribereña, que era lo que a nosotros nos interesaba. Utilizando estos mapas de cobertura de uso de suelo y vegetación, derivamos los modelos de los dos servicios ecosistémicos que ahorita les voy a explicar cuáles son. Y después de eso hicimos un análisis cualitativo para ver cuál era la relación entre estos servicios y dos prácticas agrícolas tradicionales y también tratar de explicar cómo han cambiado estas prácticas en ciertas regiones del río, ¿no? Entonces, los dos servicios que nosotros analizamos fueron la calidad del hábitat, que es un proxy o un indicador de biodiversidad que se estima a partir de diferentes variables, ¿no? La biodiversidad, si bien no es considerada un servicio ecosistémico en sí, sí es la base para muchos servicios ecosistémicos. Entonces, para servicios ecosistémicos de ciertas categorías, de esas categorías que les hablé previamente, ¿no? Entonces, la biodiversidad va a ser importante para algunos servicios y por eso quisimos estimar, derivar este modelo, ¿no? Ahora, el otro servicio que analizamos fue el de almacén de carbono y este tiene que ver con la productividad que les mencioné anteriormente. Entonces, el almacén de carbono es un servicio prioritario porque está ligado al cambio climático. Toda la vegetación que está en la Tierra, en su biomasa, es decir, en sus tejidos, en sus hojas, en sus ramas, en sus raíces, en sus troncos, tiene carbono, ¿no? Entonces, la vegetación a partir de la fotosíntesis genera biomasa y ahí hay carbono capturado. Cuando hay procesos de cambio de uso de suelo o, por ejemplo, procesos de deforestación y todo esto, si se retira la vegetación, ese carbono se libera y contribuye a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, por eso es tan importante y por eso se habla mucho siempre en las campañas de reforestación como una acción de mitigación al cambio climático, es decir, mientras más vegetación tengamos en la Tierra, vamos a tener más carbono capturado y menos de ese carbono en forma de CO2 va a estar en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. Entonces, el almacén de carbono es uno de los servicios ecosistémicos más estudiados y más mapeados también, ¿no?
Y bueno, este se estima a partir de cifras de carbono en la vegetación, en la biomasa aérea, es decir, en las hojas y en las ramas, y también en la que está en el subsuelo, que es la raíz, y en el suelo, ¿no? Y en la parte de las prácticas agrícolas tradicionales, nosotros seleccionamos estas dos, que son los cercos vivos y las acequias. Los cercos vivos son básicamente estas estructuras que van a delimitar y proteger las parcelas de las crecientes del río, ¿no? O sea, las personas que trabajan la tierra suelen cortar ramas de sauces y de álamos y plantarlas a lo largo de sus parcelas cuando las parcelas están cerca de un arroyo o del río. Y esto, bueno, y después de que las plantan se hace un tejido con otras, las ramas de los sauces normalmente son muy flexibles, entonces se hace un tejido entre los troncos y se hace como una especie de malla, ¿no? De cerquito. Normalmente estos troncos que se plantaron vuelven a rebrotar y se convierten en árboles, ¿no? Entonces, por eso se les llama cercos vivos. El objetivo de esos cercos es que cuando vienen las grandes crecientes del río, que así sucede en zonas áridas durante la temporada del monzón, ¿no? Que es que llueve abruptamente en un sitio y entonces desde arriba de la sierra va bajando el agua hacia las partes bajas y normalmente estas crecientes de agua vienen como con mucha fuerza, con mucha velocidad y para proteger las parcelas de esas crecientes se hacen esos cercos que a su vez también van a permitir que entre un poco de esa agua hacia las parcelas, pero sin erosionarlas y sin arrastrarlas y sin llevárselas, y que va a meter toda esta agua que es muy rica en sedimentos y que funciona como un fertilizante natural básicamente, ¿no? Entonces es esta técnica, esta práctica tradicional de fertilización. A partir del agua puerca que le llaman, ¿no? Los campesinos. Y la otra práctica que analizamos fueron las acequias, que son estos sistemas de irrigación por canales que necesitan de la acción colectiva y de la coordinación de la gente para poderse utilizar y para poderse mantener, etcétera. Y que, bueno, se sabe por estudios en otras regiones que van a promover una cultura del agua en las poblaciones, ¿no? Entonces, estas fueron nuestras dos prácticas agrícolas. Nosotros implementamos pues un enfoque de métodos mixtos, ¿no? En donde hicimos análisis espacial, también hicimos algunas mediciones de árboles para luego estimar esas cantidades de carbono, hicimos también labores de mapeo participativo con algunas personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería y conocen la región y nos pudieron ayudar como que a ubicar lugares en donde había cercos vivos, en donde había acequias. Hicimos también pues trabajo de campo para ubicar estos cercos vivos y estas prácticas, ¿no? En la región. Y básicamente lo que derivó de ese trabajo fueron estos mapas en donde nosotros establecimos diferentes puntos de interés para después de cada uno de estos puntos poder extraer los valores de los servicios ecosistémicos que mapeamos y de los cuales hicimos los modelos. Entonces, esos puntos de interés fueron esas cuatro diferentes como configuraciones de la vegetación, ¿no? Y la primera que está en esta parte, en el panel A, pues son alamedas más o menos conservadas, como las que les mencioné en el municipio de Babiácora, en el Rancho del Herrero. Luego, otro punto de interés que representa a zonas en donde hay álamos aislados, como en el panel B. Esa es una foto de dron de El Gavilán, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, es ese paseo recreativo que está en el municipio de Ures, en donde está el río Sonora y tenemos álamos y tenemos mezquites, pero si ven, aquí no necesariamente tenemos una alameda grande y conservada, justo por el uso de suelo que se le da a esta zona, a este sitio, el ecosistema ribereño ya no está como tan denso, ¿no? Y hay más bien como una mezcla con otros elementos de otros tipos de vegetación. Entonces a eso es a lo que le llamamos los álamos aislados, ¿no? Que no es como un gran parche de vegetación.
Nuestro otro punto de interés es el que básicamente está representado por nuestras prácticas tradicionales, que es el de las acequias, que está aquí en el panel C, que son estos canales de irrigación y que pueden ser ya sea revestidos de cemento o como los más antiguos, que son pues canales de tierra, ¿no? Y que son por donde corre el agua y que muchos de estos vienen de manantiales, pero en tiempos como más antiguos, cuando todavía corría el agua superficial del río, venían las tomas del río, ¿no? También. Y el último, pues, es el de los cercos vivos, que puede ser de álamo o de sauce. En este panel se ve un cerco vivo que no tiene mucho mantenimiento, probablemente ya estaba abandonado, ¿no? Entonces, estos son nuestros puntos de interés. Y lo que nosotros queríamos ver era, bueno, cómo estas diferentes configuraciones de la vegetación ribereña y estas prácticas agrícolas que se establecen en los márgenes y cerca de los ríos van a influir en los servicios ecosistémicos que son importantes para nosotros. ¿Van a aumentar la biodiversidad y la captura de carbono o la van a disminuir o se queda igual, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto de estos puntos de interés en los servicios ecosistémicos? Entonces, lo que hicimos, este panel de la derecha, este mapa de la derecha es nuestro, nuestro mapa base de uso de suelo y vegetación para el 2018 que hicimos con imágenes satelitales de alta resolución espacial. Es decir, que el píxel de esta imagen mide 3 metros. Es decir, que con esos 3 metros podemos identificar la vegetación ribereña, que como es de extensión muy reducida, con resoluciones espaciales más amplias o más como gruesas, más menos finas, no se alcanza a ver porque realmente cubre muy poquito espacio la vegetación ribereña. Aquí a simple vista a lo mejor no se ve súper bien, pero si le damos un zoom a la imagen, sí podemos ver que las alamedas y los sauces básicamente están representados aquí en este color rosa fuerte, ¿no? Bueno, este es el mapa que nosotros usamos para correr, para estimar nuestros modelos de servicios ecosistémicos y el que tenemos aquí a la izquierda es el de calidad del hábitat, es decir, el que representa la biodiversidad y aquí está representado con un índice que va de 0 a 1, en donde los lugares que están en rojo son valores menores de biodiversidad, son zonas que tienen valores cercanos a 0, o sea, menos biodiversidad, y los sitios azules tienen mayor biodiversidad con valores más cercanos a 1. Acá a la derecha, en el panel central, tenemos el modelo de almacén de carbono, en el cual tenemos un rango que va de 0 a 73 toneladas de carbono por hectárea, en donde las zonas con mayor capacidad de almacén de carbono están representadas en el mapa, en el corredor, con colores azules y cercanos al azul, y las zonas con menor capacidad de carbono están en colores más anaranjados y rojizos. Y en los dos mapas sobre los dos modelos de los servicios están nuestros diversos puntos de interés a lo largo del corredor. Tenemos los álamos aislados en amarillo, por acá arriba y acá en el sur. Tenemos los cercos vivos, que es importante mencionar que solo los encontramos en la parte norte del corredor, en el municipio de Arizpe. Tenemos a las acequias que están representadas en gris acá y las alamedas grandes y conservadas, ¿no? Que están en verde y que esas sí las tenemos en el norte, en el centro y en el sur. Es importante mencionar también que este es un estudio exploratorio, ¿no? Es decir, no muestreamos intensamente la cuenca, ¿no? O sea, obviamente tenemos recursos limitados. Entonces, todos estos resultados hay que tomarlos como una muestra de lo que está pasando en el corredor, ¿no? Aquí nada más rápidamente, de manera muy exploratoria para ver algunos de los valores, por ejemplo, de biodiversidad, tenemos que los valores menores, los sitios con menor biodiversidad dentro de nuestros puntos de interés correspondieron uno a un sitio con álamos aislados, otro a una acequia en Baviácora y otro a una acequia en Banamichi. Y el sitio, el punto de interés con mayor biodiversidad fue una alameda en el municipio de Ures. Por otro lado, los sitios de menor almacén de carbono correspondieron a una acequia en Baviácora y aquellos puntos de interés con mayor capacidad de almacén de carbono corresponden a uno de los cercos vivos en el municipio de Arizpe y a una alameda también, ¿no? Entonces, después de este análisis de servicios y puntos de interés,
queríamos profundizar también un poco más acerca de estas prácticas agrícolas tradicionales. Es decir, nos hicimos preguntas sobre, ¿todavía están vigentes? ¿Todavía existen? ¿Las personas las utilizan? ¿O ha cambiado su uso? Y si ha cambiado, ¿por qué ha cambiado? Y si se ha mantenido, ¿por qué se ha mantenido? Entonces, para esto hicimos entrevistas, ¿no? Con las diferentes personas que trabajan la tierra, tanto campesinos como ganaderos o ambas cosas. Y a través de estas entrevistas pudimos establecer diferentes razones de cambio en el uso de estas prácticas, ¿no? Y estas razones de cambio están categorizadas en estos tres grandes grupos, ¿no? Entonces tenemos mm, razones de cambio que tienen que ver con factores ambientales, ¿no? Principalmente las prácticas o se mantienen o han disminuido en su uso por cambios en la vegetación, cambios en la disponibilidad y en la calidad del agua. También tenemos motivos dentro de la categoría socioeconómica, ¿no? Que tienen que ver con asuntos de tecnificación, infraestructura, materiales alternativos para cumplir las mismas funciones. Y también tenemos la categoría funcional en donde entran estas razones sobre la eficiencia de las prácticas, ¿no? De que ya no sirven para lo mismo o ya no sirven igual, o por otro lado, sí las seguimos usando porque aparte de su función original nos dan otros beneficios adicionales, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que encontramos. Y para explicarnos la relación entre las prácticas, sus diferentes motivos de cambio y la relación y el efecto que tienen las prácticas directamente sobre los servicios ecosistémicos, elaboramos unos diagramas que se llaman diagramas causales que vienen pues, de la teoría de sistemas, ¿no? Entonces, son realmente diagramas bastante simples, aunque no se ven muy simples, pero sí lo son. Y bueno, este diagrama está en inglés porque viene directamente de la publicación en donde se publicó, ¿no? Estos resultados. Este diagrama explica todas estas dinámicas para la práctica de los cercos vivos. Aquí en el centro tenemos la práctica, que son los cercos vivos. Luego tenemos estos cuadros como en blanco que representan a los dos servicios ecosistémicos y los cuadros de diferentes colores representan a las diferentes categorías explicativas de cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí déjenme nada más mover esto. Aquí tenemos que dentro de las razones, dentro de la categoría socioeconómica, por ejemplo, hubo personas que nos dijeron que los cercos vivos ya no se usaban y que habían sido reemplazados gradualmente por otras estructuras como los gaviones de alambres y rocas, que son como estos grandes bardas que se hacen, en donde se hace con una malla de alambre una especie de contenedor en donde se rellena con rocas y eso sirve como muro, ¿no? Y eso reemplaza, ¿no? A la función del cerco vivo. También se han reemplazado por cercos normales así de alambres de poste de mezquite y alambre y también se ha utilizado maquinaria para desviar el río. Em, algunas de estas alternativas también nos mencionaron que las ha financiado el gobierno a través de diferentes programas. Entonces, pues ese también es un factor importante para ese cambio, ¿no? Y bueno, dentro de la categoría funcional, que son los cuadritos azules, nos comentan que los cercos vivos ya no se usan porque ya no soportan las grandes crecientes del río, ¿no? Y en los casos en los que nos dijeron que sí se siguen utilizando, también nos mencionaban que los cercos vivos sí siguen cumpliendo con su función y aparte también la gente en muchas ocasiones utiliza las ramas de estos cercos como leña, ¿no? Entonces los están podando constantemente para aprovechar esa leña. Y dentro de las razones de cambio están dentro de las categorías ambientales, nos mencionan pues algo que es como muy lógico, ¿no? Que en los sitios en donde antes se usaban cercos y ahora ya no se usan, pues es porque no se encuentra la materia prima para construir estos cercos, que son básicamente los álamos y los sauces, que constituyen a las especies principales de la vegetación ribereña y que como ha cambiado esta composición de la vegetación, y cada vez hay menos sauces, pues entonces no se utilizan ya los cercos vivos, ¿no?
Y por el contrario, en los sitios en donde todavía hay vegetación, pues sería más común encontrar a los cercos vivos, todavía esta práctica más vigente, ¿no? Y bueno, cada una de las razones de cambio tiene sus relaciones específicas, positivas o negativas, con la práctica y también directamente con los servicios ecosistémicos. Y esta es el esquema para las acequias, ¿no? De nuevo, aquí está la práctica tradicional en el centro, los servicios en los cuadros blancos y las razones de cambio. Entonces, para las acequias, lo que encontramos es que perdón, en este no hay categoría funcional. Es la categoría socioeconómica y la ambiental. La mayor parte de las razones de cambio están en esas categorías. Entonces, dentro de la categoría socioeconómica, lo que nos dicen es que en los casos en donde sí se siguen utilizando las acequias y digamos que su gobernanza, su uso es efectivo, es porque la gente realmente se involucra en la observación, ¿no? Y en la comunicación, porque se tienen que poner de acuerdo para a qué horas te toca a ti, a qué horas me toca a mí. O sea, la acequia mm, es un canal, es un canal de agua que lo usan muchas personas, no es como que sea de propiedad privada, es de propiedad comunal y para eso obviamente necesitan haber reglas, ¿no? Colectivas para su uso. Entonces, en el caso en donde sí hay buena comunicación y relación entre los usuarios, las acequias se siguen utilizando de manera exitosa. Sin embargo, está el caso contrario, ¿no? En donde nos tocó escuchar a personas que dijeran, como nosotros nos tenemos que poner de acuerdo cada año para mantenerlas, por ejemplo, en el caso de las acequias que son de cemento, hay que revestirlas, porque se agrietan, hay que darles mantenimiento. A las que son de tierra, hay que volverlas a hacer, hay que quitarles la hierba que les sale. Y en nuestro caso, en el caso de estos informantes, nos decían, era muy complicado y nadie quería hacer ese trabajo. Por lo tanto, pues se optaba por otros tipos de prácticas, ¿no? Dentro de lo ambiental, las razones ambientales para dejar de utilizar las acequias, pues era que aquellas acequias que antes venían directamente del río y que dependían de esta corriente superficial, pues ya se han dejado de utilizar porque el río ya no lleva agua todo el año, ¿no? Bueno. Esos fueron como las razones de cambio. De igual manera que en el diagrama anterior, aquí están cada uno de los elementos y variables del modelo del diagrama tiene su relación positiva o negativa con la provisión de servicios, ¿no? Y algunas de las conclusiones y recomendaciones que nosotros podemos derivar de este trabajo es que, pues obviamente hay una gran variación espacial, ¿no? Dentro de la provisión de los dos servicios y nuestros puntos de interés evaluados, y a pesar de esto podemos hacer algunas generalidades, ¿no? Como por ejemplo, vimos que los puntos que tienen menor biodiversidad están más cercanos a sitios agrícolas y aquellos puntos con mayor biodiversidad están en tres alamedas conservadas que están ubicadas en el municipio de Ures y en el municipio de Baviácora. También vimos que los puntos con mayor capacidad de almacén de carbono están en los cercos vivos y en una alameda, ambos en el municipio de Arizpe, al norte del corredor, y en una acequia de Baviácora también. Y en promedio vimos que la sección norte, es decir, la que corresponde al municipio de Arizpe, va a tener los mayores valores en los dos servicios, tanto en biodiversidad como en almacén de carbono. Y esta región pues se diferencia un poco del resto de las regiones del corredor ribereño, ya que la agricultura pues no es tan intensiva. Y también tuvo la presencia de vegetación ribereña en las tres configuraciones que nosotros estudiamos, es decir, fue la única zona donde había cercos vivos y también alamedas y también álamos aislados, ¿no? Y bueno, los últimos comentarios aquí son que, pues obviamente, la vegetación ribereña va a ser benéfica para la provisión de estos dos servicios, pero la presencia de vegetación ribereña solamente no va a reemplazar las funciones de las prácticas, ¿no? Y que aunque ambas prácticas siguen vigentes, aunque algunas menos que otra, como los cercos vivos que les digo que solo los encontramos en Arizpe, pero que no quiere decir que no haya en otras partes, sino que nosotros pues no nos dimos abasto para recorrer más territorio. Aunque están vigentes todavía, pues sí están en riesgo de perderse debido al cambio climático, ¿no? Principalmente pues a lo que tiene que ver con la falta de agua, ¿no?
más la sobreexplotación por actividades humanas. Y si perdemos estas prácticas, pues esto puede implicar que perdamos servicios relativos a lo que nosotros estudiamos, pero también a otros que no han sido estudiados, como los servicios culturales, y que esto puede implicar la pérdida de conocimiento tradicional local. Entonces, es una región que necesita que sigamos analizando, mapeando y monitoreando, ¿no? Lo que sucede, las dinámicas que suceden en esta región. Y también hay oportunidades para restauración y conservación alrededor de zonas agrícolas. Si pudiéramos tener como a lo mejor sistemas en los que estuviéramos rotando los usos del suelo, es decir, algunos, no, en algunos momentos del año pastoreas aquí, luego dejas que la vegetación se regenere, etcétera. Este tipo como de manejos más integrales pudiéramos tener beneficios, ¿no? Tanto para las actividades humanas como para que se regeneren los ecosistemas. Y también hay oportunidades para establecer esquemas de protección especial como las áreas destinadas voluntariamente para la conservación y aprovechar zonas privadas que de hecho ya están haciendo conservación de sus ecosistemas ribereños. Por ejemplo, estos dos sitios de las imágenes que ven ustedes aquí arriba, el que está a la izquierda es un sitio recreativo que se llama La Carrizosa, que está en el municipio de Ures, en donde las tierras son zonas ejidales y los ejidatarios se han puesto de acuerdo para conservar la vegetación ribereña y pues ellos cobran así pues una cantidad muy simbólica, muy pequeña, para que la gente que quiera pueda entrar a este sitio y pues es un sitio en donde puedes hacer, no sé, carne asada o pasar el día, ¿no? Ahí cerca del río. Entonces, esas personas valoran el ecosistema ribereño porque saben que pueden aprovecharlo también de esta manera, ¿no? Y se ha regenerado aquí la vegetación ribereña, como podemos ver. Este sitio que está a la derecha es un sitio que sí es propiedad privada, que es un rancho que se llama La Chimenea, que de hecho está justo enseguida del Gavilán. Y aquí es muy diferente cómo está la vegetación ribereña a comparación de cómo se ve en el Gavilán, porque las personas que son dueñas de este rancho, que lo compraron hace 30 años, y que en aquel entonces no había vegetación ribereña, cambiaron totalmente el uso de suelo, que era ganadero, sacaron a las vacas y lograron que se regenerara la vegetación del corredor ribereño, ¿no? Esto obviamente con la intención y con el conocimiento de que querían ellos que hubiera este tipo de vegetación. Entonces, esos son dos ejemplos de cosas que se pueden replicar en otras partes del corredor para tratar de regenerar estos ecosistemas, ¿no? Estos tipos de vegetación. Y ya nada más dejarles los vínculos a las publicaciones en donde ustedes pueden encontrar, sí, el producto, pues digamos, científico, ¿no? Que respalda este trabajo. En este de aquí abajo es lo de el del 2018 fue el del trabajo en el río San Miguel. El del 2020 son las clasificaciones de uso de suelo y vegetación en la cuenca del río Sonora. Y este del 2023 es el que corresponde al trabajo de las prácticas agrícolas y los servicios ecosistémicos. En aquel entonces también generamos este material de más como de divulgación que estuvimos repartiendo entre las personas que entrevistamos en aquel entonces. Y es básicamente un tríptico que tiene información general sobre las características y la importancia de los ecosistemas ribereños. Esta es la parte exterior del tríptico, este es el interior. Con mucho gusto, si a alguien le interesa tener este material, yo sí les puedo pasar los PDFs, nada más es cuestión de que pues me manden un correo y ahí está mi correo por si tienen alguna pregunta, comentario o duda, pues estamos disponibles y abiertas para platicar. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Lara, por este esfuerzo de resumir en 45 minutos, pues 6 años, ¿no? De trabajo, porque tu maestría y doctorado, pues estuvieron concatenados, ¿no? De primero Río San Miguel, Río Sonora, y de verdad. Muchas Sí. gracias. Pensaba en esta cuestión de los materiales que a lo mejor una vez que ya esté colgado este video en YouTube, Ujú. podrías quizás agregar con un Google Drive ahí como el link a las publicaciones, ¿verdad? Para Sí, que quien totalmente. lo consulte lo pueda estar viendo ahí tus publicaciones, ¿no? Ujú. Que son la base para este estudio. Eh, Clara, pues como
como mencionaba ahorita, pues es el resumir, pues 6 años de trabajo y más, ¿no? Porque de tu formación como bióloga, ¿no? Yo sé que a los biólogos les encanta el trabajo de campo. A mucha parte, hay otros que se van más a los laboratorios, ¿no? Pero tú en este caso, el trabajo en campo. No sé si pudieras platicar muy brevemente lo que implica ese trabajo de sensoría remota, percepción remota, del sitio de muestreo, ir y venir a campo y luego volar los drones y demás, como para valorar también no solo la cuestión científica, sino también la cuestión de trabajo, de tiempo invertido en este tan importante proyecto que realizaste. Si quisieras. Sí, sí, claro que sí. Pues es un trabajo muy bonito. En realidad, es un trabajo en equipo. Siempre el trabajo que se hace en investigación y más cuando estás desde las ciencias naturales, en donde se sale a campo y hay una gran inversión de tiempo y de esfuerzo en colectar datos en campo, datos ecológicos. Siempre se necesita el apoyo de mucha gente y yo estoy muy agradecida de que estuve trabajando en un lugar en donde siempre hubo un equipo muy solidario de otros colegas que también estaban estudiando, de prestadores de servicios y pues también el liderazgo del director de ese laboratorio, ¿no? Em, yo estoy muy agradecida también porque pude incursionar en esa área de los sistemas de información geográfica y la percepción remota, sin saber previamente nada de eso, ¿no? En la licenciatura no hice nada de eso, fue hasta la maestría y el doctorado que me familiaricé con esos temas y realmente me di cuenta de que son técnicas muy poderosas y muy útiles para una amplia gama de cosas, ¿no? Entonces, si tú, como yo lo hice, incursioné en estas técnicas para hacer ecología espacial y ecología del paisaje, ahora en mis otros trabajos y en el resto de mi carrera profesional he usado estas técnicas para muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, es como un área muy rica realmente, el de la percepción remota y también en reconocer que hay cada vez más acervos, hay cada vez más acceso a imágenes satelitales gratuitas, hay cada vez más historia también, es decir, cada vez hay más material histórico, ¿no? O sea, los satélites pues están ahí volando desde los 70, tenemos mucho material para analizar. Hay muchas plataformas gratuitas también. Y lo de los drones es también otra herramienta maravillosa, ¿no? Entonces, es un trabajo laborioso en lo que respecta a las clasificaciones de uso de suelo y vegetación, porque tienes que ir al sitio, ¿no? A tomar los puntos de entrenamiento en el GPS y asegurarte que es ese tipo de vegetación para luego usar esos puntos para entrenar tu modelo y ya sacar la cobertura de un área mucho más grande, ¿no? Pero realmente hacerlo de primera mano te da la oportunidad de entender cómo se hacen estas cosas y los detalles de las cosas, ¿no? Creo que no, muchas personas que trabajamos en ciencias naturales, no nada más biología y ecología, pero geografía, por ejemplo, utilizamos los productos de INEGI, ¿no? Las cartas de INEGI que son así como el producto clásico. Y cuando lo haces tú, pues te das cuenta de qué tanta más información puedes sacar si tú haces ese trabajo detallado en campo, si tú buscas qué imágenes satelitales te van a funcionar más para lo que quieres. Entonces, es laborioso, pero como dije, es la base para muchas otras cosas. Entonces, pues es muy enriquecedor poder hacer las cosas desde cero, ¿no? O sea, poder generar tus mapas de uso de suelo y vegetación, invertirle todo el tiempo a eso, hacer las clasificaciones y luego usar eso para hacer otros modelos como los de servicios ecosistémicos, ¿no? Y bueno, creo que una parte de lo que me hizo falta sí fue usar directamente estos productos en campo. Es decir, como dije, en un principio, muchos de las maneras en las que se evalúan los servicios ecosistémicos es generando estos mapas, generando estos modelos que normalmente se usan en un lugar específico cuando la gente de ese lugar tiene una necesidad para gestionar un recurso, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, ¿no? En este caso,
el estudio que nosotros hicimos estaba basado en un interés propio que como científicos y personas que estudiamos y conocemos los antecedentes, tenemos ese interés de monitorear y caracterizar la región, pero está la otra parte de, bueno, este material realmente le puede servir a muchas personas para tomar decisiones en tiempo real, en campo, sobre las necesidades actuales que tienen de manejo de sus recursos, ¿no? Entonces, pues sí, son muchas cosas y yo más que nada estoy agradecida de haber podido incursionar en eso y espero continuar porque como en muchos trabajos de investigación, al final una termina con muchas más preguntas y muchas más inquietudes, ¿no? O sea, yo realmente quisiera mapear todos los ecosistemas ribereños de Sonora para tener información actualizada, ¿no? De su situación. Entonces, pues ya veremos si se puede continuar en algún momento esto, pero sí, Muy bien, eso. muchas gracias. La verdad, también me resulta muy interesante este enfoque socioecológico, ¿no? En el cual, pues, tomas como la cuestión del vínculo social, humano con la naturaleza, que aunque parece obvio, de repente muchas veces se olvida, ¿no? Y como con la cuestión técnica modernista, ¿no? Queremos cambiar incluso los cursos de los ríos, queremos cambiar la naturaleza y demás. Y a mí me gusta también lo que mencionabas, que esta cuestión del valor cultural que tienen este tipo de los cercos vivos, las acequias y demás. Em, yo lo he encontrado que le llamaban la estacada y esto es registrado en un libro del doctor Ernesto Camus Gili, Potrero las Beguas y Mahuechis. Uno de los capítulos de Eduardo Ibarra habla precisamente sobre la estacada y yo en el Molino de Camus lo encontré como que le decían la tajeada, que es algo similar a esta cuestión de los cercos vivos. Por ejemplo, ahí en el Molino de Camus, cuando yo hice mi tesis de maestría, hace ya algunos añitos, pues platicaban de esta cuestión de que hacer la estacada, la estaqueada cada año y también el darle servicio a las acequias y demás, eh, pues era como un encuentro colectivo también de la gente, o sea, tenía un valor cultural, también de organización, de comunicarse y demás. En el caso del Molino de Camus, quedó dentro de la presa del Molinito y ya, digamos, este sistema tradicional pues quedó ya rebasado o más bien expropiado, ¿no? Por la misma presa, ¿no? El Molinito. Pero Mm. sí, ese valor cultural tradicional es muy importante, ¿no? Porque no solo como la cultura como un objeto de lujo, sino más bien la cultura, la identidad como un objeto que te genera organización, que te genera acercamientos colectivos, encuentros entre las personas, ¿no? Sí, sí, justo esto que así lo registran, ¿no? Como el promover la cultura del agua, ¿no? Alrededor de las acequias, de su uso, de su mantenimiento y de los cercos vivos también, como de toda esta acción colectiva y como la identidad también comunitaria, ¿no? Que en muchos sitios a lo mejor están más estudiadas este tipo de prácticas. Aquí no tenemos tantísimos antecedentes o si los tenemos ya son antecedentes pues de hace 40 años o más, ¿no? Ujú, Entonces ujú. sería muy interesante como que retomar estos temas en la misma región para ver cómo si siguen vigentes, como estas prácticas, cómo se han modificado y cuáles son todos esos aspectos culturales que mantuvieron en algún momento y si se perdió la práctica, qué pasó como con toda esa colectividad, con toda esa cultura del agua que se generaba alrededor de las prácticas, ¿no? Esas son cosas pues muy interesantes y que es también un área muy grande dentro de los servicios ecosistémicos, todo el aspecto cultural y relacional que no se estudia tanto, ¿no? De lo cual no se publica tanto. Entonces es un gran hueco de información que hay también ahí que creo que pues nos toca abordar, ¿no? A todos nosotros. Sí, sin duda alguna. Y también tu estudio nos habla sobre este vínculo entre la calidad del hábitat y la disposición hídrica, ¿no? De la importancia entre esa disponibilidad, la fragilidad y además que todos esos ecosistemas ribereños, pues obviamente
dependen de la disposición y demás, y cómo por el cambio climático y otros tipos de situaciones, esta disposición ha ido disminuyendo en el río y demás. Entonces es un estudio muy completo, ¿no? Que yo veo que tiene muchas, como dices tú, salen muchas preguntas a partir de este estudio. Pero platícanos un Ujú. poquito como esta cuestión de este vínculo hídrico, ecológico, que también lo abordaste, ¿no? Sí, pues eso, o sea, si bien yo no estudié directamente la parte hídrica, pues sabemos, ¿no? Que este tipo de vegetación es dependiente totalmente de la disponibilidad de agua. Y de hecho, si nos fijamos en lo que ha sucedido entre el sistema de presas de aquí, de Hermosillo y del Molinito, y vemos esos mapas de vegetación, vemos que es menor la cantidad de ecosistema ribereño y vegetación ribereña obligada que hay entre la presa del Molinito y la de Hermosillo, que la Ujú, que encontramos en partes más al norte del corredor, ¿no? De estas alamedas, por ejemplo, grandes como la del Herrero, ujú, pues no las vemos, ¿no? Inclusive en claro, Nures, pero al norte del Molinito, como estas que mencioné de la Carrizosa, del Rancho de la Chimenea, ya no ujú, las vemos en zonas más cercanas a Hermosillo, ¿no? Entonces, claro, tenemos como que pensar en eso y ver como que lo que tenemos y lo que ha pasado para también prevenir, ¿no? Que no prevenir esa posible pérdida de estos ecosistemas tan frágiles y tan importantes que todavía tenemos y que ujú, vemos que hay oportunidades reales para que se regeneren y para que se conserven y enfocar nuestros esfuerzos en eso, en esas posibilidades de regeneración en lugar de en acciones que los pueden amenazar, ¿no? Y claro, realmente valorarlos como ecosistemas muy únicos, pues, ¿no? Que ujú, cubren una pequeñísima parte del territorio, pero todo lo que nos dan, ¿no? O sea, yo estoy segura que, pues, mucha gente de la que vive más cerca de donde están estas grandes alamedas y los que hemos ido a visitar esos lugares, el simple hecho de pararnos en medio de una alameda y sentir así como se siente, no es lo mismo que estar en el matorral desértico, definitivamente, que está ahí ujú, enseguida, ¿no? No es lo mismo, pues. Entonces, ujú, ¿cómo valoramos eso? ¿Cómo le ponemos un precio y cómo podemos competir, ¿no? Con eso que nos da y otras cosas u otras alternativas o otros modos como de desarrollo que nos están diciendo. Esas cosas son más importantes, no sé, entonces los ecosistemas ribereños dependen del agua, ¿no? Totalmente. ujú, Y ujú, tenemos que pensar en qué estamos haciendo con el agua y ujú, cómo el agua les va a impactar a estos ecosistemas, cómo nuestros distintos manejos del agua van a impactar a estos ecosistemas, ¿no? Que realmente no hemos hablado mucho de ellos, ¿no? cierto, No los hemos volteado a ver, pues, ¿no? sí, así es. Entonces, pues creo que es prioritario, sobre todo destacar que ahí están, ¿no? Ujú, Están en ujú, estos sitios, se han regenerado, se han conservado por acción misma de las personas que viven ahí y en ujú, otros sitios con malos manejos hídricos se han deteriorado y han desaparecido, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. pues esa es una idea así como para reflexionar. Sí, sin duda alguna. Bueno, pues muchísimas gracias, Lara, por esta charla, de verdad, por el esfuerzo de resumir tantos años de trabajo en un tiempo tan corto para, digamos, con la inmensidad de trabajo que realizaste. Pues gracias, no sé si quisieras agregar algo y si no, pues damos por terminado este seminario. Sí, nomás agradecer otra vez al seminario y reiterar que ahí está mi punto de contacto para cualquier duda o pregunta o si quieren continuar la conversación, quedo ahí al pendiente. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, gracias, la doctora Lara Cornejo Delman. Y esperemos hacer una siguiente emisión, la segunda emisión del Seminario del Observatorio de Sonora, ya el próximo año, en enero quizás, con un temas importantes, ¿no? Como podría ser el tema del Fideicomiso Río Sonora, que han abordado la doctora Noemí Aro también. Entonces estaremos en contacto para nuestra próxima emisión. Les agradecemos y pues seguimos aquí conociendo más del patrimonio biocultural del río Sonora. Gracias.
Ipunashima kalamitachteya, Kwamokwa isogia imitachteya, Yachling isoge mejete. Amokanoya finimitach, Ipunashima kalamitachteya, Ipunashima kalamitachteya, Kwamokwa isogia